En primer lugar, antes del comienzo del modelado, debe mostrarse en un diente ya modelado qué características anatómicas presenta un molar. Como ejemplo sirve el primer molar superior izquierdo, el diente 26. Aquí aparece la cúspide mesiovestibular. Es una cúspide cortante. Es más corta que la distobucal y también tiene una forma algo más obtusa. La cúspide distovestibular. Es algo más marcada, puntiaguda y larga que la mesiobucal. También es una cúspide cortante. La cúspide mesiopalatina. Esta cúspide de trabajo se apoya en la fosa de trabajo del primer molar inferior. La cúspide distopalatina. Se apoya en las crestas marginales del molar inferior. Los rebordes de las cúspides mesiopalatina, mesiovestibular y distovestibular forman su fosa de trabajo. Aquí se apoya la cúspide de trabajo centrovestibular del primer molar inferior. El tubérculo de Carabelli. Es una cúspide sin función y no siempre existe, pero como mínimo debe insinuarse. La cresta transversa es una cresta de unión entre la cúspide mesiopalatina y la distovestibular. Forma el cierre distal de la fosa e impide el deslizamiento demasiado rápido de los alimentos durante la masticación. Se origina una especie de sistema de mano de mortero. Con ello aumenta la capacidad masticadora. La cresta marginal distal. Aquí surge un soporte para la cúspide de trabajo mesiovestibular del segundo molar inferior. La cresta marginal mesial, donde se origina un soporte para la cúspide de trabajo mesiovestibular del primer molar inferior. Aquí tenemos los diseños de los vértices de las cúspides, tanto bucal como palatina. Son puntos topográficos marcados en el paisaje de la superficie oclusal de un diente. Las crestas de las cúspides limitan con la zona vestibular o la palatina. Las crestas de las cúspides las dividen en zonas mesiales y distales. Se obtienen los rebordes centrales mesiales y distales. Las crestas oclusales son importantes para el desmenuzamiento de los alimentos. El círculo describe la posición de soporte de la cúspide de trabajo centrovestibular del primer molar inferior que incide en esta fosa de trabajo. Desde aquí se mueve el maxilar inferior durante el movimiento de trabajo, o sea, en la laterotrusión, sobre el trayecto registrado hacia la zona vestibular. Por este motivo es importante que el reborde distal de la cúspide mesiovestibular, así como el reborde mesial de la cúspide distovestibular, se construya abierto. El movimiento que no es de trabajo o mediotrusión. Aquí la cúspide de trabajo centrovestibular se aleja del primer molar inferior en sentido mesiopalatina. Es importante que junto con el vértice de la cúspide mesiopalatina, la cresta descienda algo en sentido mesial y que también el reborde mesiopalatino muestre más bien un trayecto cóncavo, para que en este movimiento no surja ningún obstáculo de deslizamiento. El movimiento de avance o protrusión. En este movimiento es conveniente que el reborde mesial de la cúspide mesiovestibular descienda en forma cóncava. El movimiento lateral hacia adelante o lateroprotrusión. Aquí la cúspide trituradora inferior se mueve en la dirección del movimiento de trabajo, pero también está en condiciones de deslizarse hacia adelante, o sea, su trayecto es una combinación entre movimiento lateral y sagital. Para este movimiento es importante que el vértice de la cúspide mesiovestibular no sea muy marcado ni demasiado modelado, sino que muestre más bien una forma roma.
El reborde distal de la cúspide mesiovestibular debería mostrar asimismo una abertura cóncava. La abertura para el movimiento hacia atrás, llamado también retrusión. Abertura para el movimiento inmediato lateral. Para este movimiento puramente transversal, se abre el reborde mesio-palatino en forma cóncava. Con el modelado del primer molar superior, se expone otra vez con todo detalle el procedimiento racional. Primero se modela la cúspide de trabajo mesio-palatina. Esta cúspide operatoria encuentra soporte en la fosa de trabajo del primer molar inferior. El soporte oclusal de la cúspide de trabajo es supervisado en el articulador. Seguidamente se aplica la cresta marginal mesial, que recibe un soporte hacia la cúspide de trabajo mesiovestibular del primer molar inferior. El paso de la cúspide mesiopalatina hacia la cresta marginal mesial se modela de forma cóncava, porque sobre esta zona debe producirse el movimiento de mediotrusión. Para aplicar mejor las crestas marginales, el muñón se levanta algo del modelo. Así no puede suceder que la cera de modelar inunde los dientes vecinos. El contacto de las crestas marginales con los molares inferiores se supervisa en el articulador. Se construye la cúspide mesiovestibular. El vértice cuspideo no debe modelarse demasiado marcado, porque en la lateroprotrusión de la cúspide de trabajo inferior, más tarde debe deslizarse fuera de la fosa y sobre la cúspide mesiovestibular. En la cúspide distovestibular, el vértice es algo más largo que en la mesial. Y también es algo más marcado y puntiagudo. Precisamente esta cúspide marcada contribuye, ante todo, a que los alimentos fibrosos puedan ser cortados o desgarrados. Aquí se observa claramente la forma marcada del vértice cuspidio distovestibular. Las cúspides vestibulares, hasta ahora modeladas, no mantienen ningún contacto con los antagonistas. Antes del control en el articulador debe reforzarse el modelado con cera.
La cúspide distopalatina encuentra su soporte en las crestas marginales de los molares inferiores. La cresta marginal interproximal completa la cúspide y une el lado dentario vestibular con el palatino. Aquí se muestra el modelado de la cresta cuspidea y marginal visto desde la zona oclusal. En el modelado de la pared dentaria vestibular, primero se vuelven a aplicar crestas verticales, que discurren desde los vértices cuspídeos hacia la zona cervical, según el ecuador anatómico. En la zona del ecuador anatómico, las dos crestas se unen entre sí en forma de H. Ahora se levanta el muñón con el modelado fuera del modelo, pues el armazón de la pared dentaria ahora está completo. Se completa llenando con cera las facetas mesial y distal. Al mismo tiempo, la pared dentaria vestibular se llena con cera. Para el alisamiento de la superficie, el modelado se pasa rápidamente por la llama.
La pared dentaria, mediante movimientos de raspado con el instrumento Legrand, obtiene la forma anatómica y el perfeccionamiento. Por debajo del ecuador, hacia la zona cervical, el diente se moldea de forma cóncava, de manera que ni el ribete gingival limitante ni la papila sean oprimidos. En la faceta mesiovestibular se elabora un ligero pliegue. Las transiciones deben ser alisadas naturalmente. Ahora ya está lista la pared dentaria vestibular. Con un limpiapipas empapado en humectante se alisa la pared dentaria. Es importante que no se ejerza ninguna presión con el limpiapipas, sino solo movimientos y contactos muy ligeros y suaves. Mediante la elaboración con el limpiapipas, la superficie de cera se condensa algo. Por este motivo se vuelve marcadamente lisa. El modelado cuidadosamente elaborado con cera proporciona superficies extraordinariamente limpias del objeto de fundición. Ahora se modela la pared dentaria palatina. Aquí también se aplican crestas de curso vertical que parten de los vértices cuspidios hacia la zona cervical. El ecuador anatómico está aproximadamente en el tercio cervical del diente. Con la pared dentaria distal se origina el contacto interproximal con el segundo molar. Aquí se muestra la construcción de la pared dentaria interproximal mesial en la transición al lado palatino. Después del llenado de las dos facetas con cera, las dos cúspides palatinas se separan ligeramente la una de la otra con el instrumento Legrand.
El tuberculum carabelli, en caso de emplazamiento hábil, puede instalarse con solo 6 gotas de cera. Lógicamente, el molde definitivo todavía debe repasarse. El modelado acabado de todas las paredes dentarias visto desde la zona oclusal. Ahora puede comenzarse la superficie masticadora. La siguiente fase de trabajo origina la cresta transversa. La cúspide mesiopalatina y distovestibular se unen entre sí en forma de arco. Pero debe prestarse atención a que no se produzca ningún contacto con antagonistas. Los intersticios se rellenan con cera muy caliente. De esta manera se evitan las inclusiones de aire y se origina una base homogénea. Las transiciones de la cresta transversa a la cresta marginal distal se construyen armónicamente con algo de cera. En este momento se origina el reborde cuspidio distopalatino, al principio con una cresta cuspidia, después con rebordes hacia las zonas mesial y distal. Con el instrumento Lecron se repasa el modelado anatómico. Acto seguido se trazan cuidadosamente las fisuras. Sigue la cresta cuspidia mesiovestibular. Aquí surge un contacto de fosa con la cúspide de trabajo centrovestibular del primer molar inferior. El control del soporte correcto.
La punta del instrumento señala hacia la impresión de contacto que se ha dibujado en la cresta cuspídea. También aquí se trata el reborde cuspidio con cera caliente hacia las zonas distal y mesial. Con el instrumento Lecron, los rebordes cuspidios son modelados y alisados en ambos lados. En el reborde distal se aplica una débil cresta masticadora. Desde la cresta interproximal, en sentido mesial, discurre una cresta masticadora en dirección al interior del diente. A continuación se aplica el reborde mesial de la cúspide distovestibular. En primer lugar, aquí también como base, se vierte una gota caliente de cera en el reborde. En el reborde mesial de la cúspide distovestibular se aplica ahora una fina cresta masticadora y los pasos a la cúspide son inundados cuidadosamente con cera caliente. En los rebordes cuspídeos de la cúspide mesiovestibular y de la distovestibular se originan contactos con la cúspide de trabajo inferior. Las impresiones en cera pueden verse perfectamente. Se modela la cúspide mesiopalatina. Primero se aplica una cresta cuspídea, que muestra en la zona intermedia los dos rebordes cuspídeos vestibulares. Aquí se produce un contacto de fosa. Los pasos hacia las zonas mesial y distal también se rellenan con cera caliente. No obstante, debe prestarse atención a que la porción sea tan pequeña que los componentes cuspídeos modelados previamente no sean objeto de modificación.
Los intersticios todavía demasiado estrechos se rellenan con pequeñísimas porciones de cera caliente. Mediante la elaboración con el instrumento Lecron, la forma anatómica aún puede acentuarse algo. La hendidura es elaborada de manera especialmente precisa. Por ello debe prestarse atención a que las mismas no se modelen demasiado estrechas. Desde la zona más profunda deberían mostrar una abertura igual. Con ello se facilita la elaboración después del colado y no se presenta ningún impedimento para el paciente en lo que se refiere a una eficaz higiene bucal. Detrás del contacto de fosa mesiopalatina se abre la cúspide palatina de forma cóncava para el movimiento inmediato lateral. Después del acabado del modelado, se lava la superficie masticadora con un pincel y un humectante. Finalmente entra en acción una vez más el limpiapipas, que alisa la superficie de cera con movimientos laxos. Ahora ya está acabado el primer molar inferior. Naturalmente, un aprendiz necesitará algún tiempo hasta que sus resultados de trabajo correspondan en todos los puntos a estos ejemplos. Pero este es el fin de la práctica: observar, reproducir paso a paso, en la repetición mejorar lo conseguido y así, lentamente, convertirse en un experto. El resultado perfecto premia el esfuerzo.